Bueno, mi nombre es Clarisa, me toca hacer una breve introducción a lo que es el panel de las chicas, el panel de mujeres de la tarde de hoy. La idea es trabajar un poco, comentarle un poco sobre este tema de gestión de las personas, gestión del talento en las empresas agropecuarias. Así que bueno, esperemos les logremos transmitir lo que estamos queriendo, ¿no? Y un poco cuando nos ponemos a abordar estos temas en empresas y hablando con productores, lo primero que a mí me gusta contar es que hay un montón de cosas que no podemos cambiar, porque pasa, dicen, no se puede, el contexto, la sequía, el dólar. Hoy tuvimos un montón de ejemplos, arrancando a la mañana con Marina. Ricky dijo algo de que podemos ver el contexto como una oportunidad y una amenaza, y eso es para todos iguales, depende también, como dijo Martín, desde dónde nos paremos a verlo, ¿no? Y ese contexto es cada vez más volátil, es cada vez más incierto, es cada vez más ambiguo, cambia, es complejo, hay cada vez más variables involucradas. En 4 años pasamos de tener un robot que era un brazo a tener un robot que baila mejor que yo, lo cual no es muy difícil, pero baila y para mí es fantástico. Entonces son cuestiones que están y que van a pasar. Pero lo que sí podemos controlar es cómo nosotros gestionamos a las personas que están en nuestra organización. Los que van a hacer el trabajo, porque por más inteligencia artificial que haya, alguien tiene que escribir el prompt, por más robot que haya, alguien le tiene que hacer el mantenimiento, y ahí sí podemos trabajar nosotros como productores, como asesores, como responsables de recursos humanos, como dueños, como tamberos, desde el rol en el que estemos. Y podemos trabajar en las condiciones laborales en las que tenemos a nuestra gente, que no es un tema menor. Podemos trabajar en la organización, cómo ordenamos a los equipos de trabajo, cómo seleccionamos a la gente, cómo la incorporamos en nuestras estructuras. Podemos trabajar en el equipo, ¿sí? Esa frase, no conseguimos personas que sepan trabajar en la actividad. Es normal, seguramente ustedes la dijeron y va a ser cada vez peor. Nos vamos a tener que ocupar de la construcción de equipos de trabajo, de la generación del conocimiento, de la formación de la gente que vamos a tener a nuestro cargo, cada vez más y cada vez con más frecuencia y cada vez con más herramientas. Vamos a tener que trabajar los liderazgos, podemos trabajar los liderazgos dentro de nuestras organizaciones. Hoy hubo también varias charlas y mañana va a haber unas cuantas más sobre este tema. Y lo que sí o sí podemos trabajar en nuestras organizaciones es la generación de compromiso de la gente que está en nuestros equipos. El compromiso de nuestros equipos, el compromiso de nuestros liderados va a ser lo que va a marcar la diferencia entre una empresa que sea sustentable y crezca y se desarrolle y sobreviva a este contexto VICA, este contexto volátil, y las que no, ¿sí? Y un poco el panel de hoy va a ir de la mano de esto, de cómo hicieron algunas empresas para construir o para trabajar estos temas. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué los invito a que empecemos a trabajar, a que miremos el contexto, pero enfoquémonos en lo que podemos hacer? Somos de recursos humanos, pero algunos números nos gusta manejar. Hay muchos estudios de estos en el mercado, particularmente está probado que las empresas que trabajan por sobre sus equipos, que gestionan a la gente, tienen una rentabilidad que es 4 veces mayor, ¿sí?, que las que no. Está probado que el ausentismo se reduce en un 51% en las empresas donde el líder o el management se ocupa de la gente que conforma los equipos. Los accidentes se reducen en un 64% en la actividad agropecuaria. Eso es un montón, porque los accidentes son potencialmente muy graves en la actividad agropecuaria, con maquinaria pesada, con herramientas. Entonces, trabajar un tema que me reduzca los accidentes no es menor. Y además la calidad del trabajo aumenta casi en un 30%. Si yo tomo ciertas medidas que hablan de que me estoy ocupando de gestionar mi equipo de trabajo. Liderazgo, desarrollo de estructuras, condiciones mínimas de contratación y demás. Y hay que hacerlo porque la persona hoy es fuente de ventaja competitiva, ¿sí? Mal o bien, en mejores o peores condiciones, a la tecnología se puede acceder, a los recursos se pueden acceder, a lo que necesito para trabajar la tierra, para trabajar el tambo, puedo acceder, pero al recurso conocimiento, al recurso experiencia, al recurso compromiso, es mucho más complejo acceder, es mucho más complejo reemplazarlo si se me va. Y entonces
no es menor entender que las personas hoy tienen que ser el centro de las organizaciones. Y necesitamos generar organizaciones que resulten atractivas. Para los jóvenes, que hoy se habló mucho y mañana se va a hablar otro tanto, pero también para los no tan jóvenes. El compromiso moviliza, no sé quién, o el propósito moviliza, no recuerdo bien quién lo dijo hoy más temprano, y es así, y el propósito lo necesita un chico de 20 y lo necesita una persona de 50, 60, 80, o cualquiera de todas las 4 generaciones que vamos a tener trabajando en el agro en los próximos años. Y como para no extenderme mucho más y darle lugar a lo importante, que son las experiencias de la gente CREA, tenemos un contexto complejo, sabemos que ocupándonos de las personas podemos alcanzar una serie de resultados muy positivos para nuestras organizaciones, podemos hacer la diferencia en nuestras organizaciones, pero lo primero sobre lo que tenemos que trabajar son sobre las condiciones mínimas y necesarias de trabajo a las que exponemos a nuestro equipo, ¿sí? Condiciones básicas. Cualquier teoría de motivación que estudien, cualquiera de ellas dice que yo no puedo motivar con algo superador, no puedo motivar con capacitación, no puedo motivar con eventos sociales, no puedo motivar con la fiesta de fin de año típica, si tengo un peón que su vivienda no está en condiciones, si tengo un tambero que no tiene los francos que necesita para recuperarse y mantener su salud y poder descansar, si tengo un peón o un tractorista que está preocupado porque el hijo no va a poder acceder a la escuela porque no tiene una buena conectividad. Entonces, antes del compromiso, de trabajar liderazgos, de trabajar estructuras, de trabajar compromiso, que es un poco un derivado, un emergente, nos tenemos que ocupar de estos temas. Y con esa idea voy a acompañar a mis compañeras para empezar a conversar un poco sobre qué estuvieron haciendo. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con Sime. Ustedes desde 2020 más o menos arrancaron un proceso de cambio en la organización muy enfocado en condiciones básicas de trabajo. ¿Nos puedes comentar un poco de qué se trata, qué hicieron, cómo surgió todo ese proyecto o esa nueva forma de trabajar? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vengo en representación de Estancia Santa Clara Yuquerí. Es una empresa correntina. Nosotros pertenecemos al CREA Curuzú, de la región Litoral Norte. Es una empresa familiar de más de 160 años, netamente ganadera. Esta empresa es una clásica y tradicional empresa ganadera de Corrientes. Y bueno, vengo acá para compartir la experiencia CREA con ustedes desde la parte de la ganadería correntina. Este es un proceso que comienza en el año 2020, coincidiendo con un cambio generacional básicamente en la gerencia y en los miembros del directorio, en la familia, en los dueños. El cambio de gerencia después de 40 años se modifica y con ello vienen todos estos cambios en la empresa de la mano de Mauricio Davidovich, que está por acá. Mauricio convoca en ese momento a una consultora externa que lo que tenía como objetivo era hacer una revisión general de cómo vivía y cómo trabajaba el peón correntino, ¿sí? Santa Clara Yuquerí tiene 55, 60 personas viviendo en el campo, está a 35 kilómetros de la ciudad. Hay además 10 familias que viven en el campo, empleados que viven con sus familias. Así que además de la importancia del trabajo, siempre ha sido una empresa muy exitosa y de buen proyecto ganadero, pero se puso el foco principalmente en las personas. Se hizo una revisión persona a persona, como hoy lo charlamos bien temprano, lugar por lugar, para evaluar cómo vivía y cómo trabajaba ese peón correntino, que todos conocemos lo que es, muy trabajador. Sabemos que el peón correntino trabaja de sol a sol, pero también tiene esa visión de no pedir nada, de no exigir nada, de trabajar y trabajar. Entonces, esta consultora hace esa evaluación,
se charla con la gente, se revisan los lugares y la realidad es que lo que se observó es lo que se ve en la mayoría de los campos correntinos, en el interior correntino, donde el peón por ahí es lo último, lo más olvidado, donde tiene que cumplir su trabajo y nada más. A partir de esta revisión quedó expuesto cómo vivía y trabajaba la gente, donde básicamente, como decía Larry recién, había necesidades básicas que no estaban cubiertas y fue ese el shock y el cambio que se presentó ante el directorio, se mostró la situación en la que vivían y en ese momento tanto la gerencia como el directorio no dudó y comenzó un proceso que arrancó en el 2020, donde empezamos de cero. O sea, empezamos desde las necesidades básicas del peón, desde garantizar la habitabilidad de las personas que viven en el campo, básicamente el baño, la cocina, el agua caliente, cosas que por ahí quizás en otras zonas se cumplen y ya tienen un mayor progreso, pero en Corrientes era arrancar desde ahí, desde cumplir la ley del trabajador rural, respetarle las vacaciones, los francos, respetar los sueldos, la provista de mercadería. Las personas estaban 15 días sin salir a su casa, no tenían libre movilidad, todo eso se cambió. Además, la nómina de Yuquerí es muy leal, es gente que trabajaba porque amaba su trabajo, ama su trabajo, a sus patrones, a su lugar. Nunca se tuvo una queja de incomodidad o molestia. Sí, el proceso comenzó entonces en el año 2020. Yo soy consecuencia de ese proceso. Me incorporo a la empresa y mi función es ocuparme de toda la gente. Y no solo de la parte legal y de trabajar como jefa de personal, sino de la parte humana, de las familias, de la vida del peón rural, no solo en el campo, sino fuera del campo, ¿sí? Se hizo toda una primera etapa donde se barrió con lo más básico, con las cuestiones de habitabilidad, con el cumplimiento de la ley de trabajo rural y, por supuesto, garantizar todo lo que es acceso, libre movilidad, conectividad, que mucho hablábamos hoy. En Santa Clara, Yuquerí, hay lugares donde no llega la energía eléctrica, se hicieron instalaciones con paneles eléctricos, hoy por hoy todos tienen energía eléctrica, los puestos y los lugares donde viven están en condiciones, todos tienen su Wi-Fi, por supuesto, porque lo que decía Lari, hay que garantizar que las familias que van a vivir al campo puedan tener esa conectividad con la ciudad. Y eso, de a poco fuimos cubriendo las necesidades básicas y eso nos fue llevando a ir creciendo y a ir aumentando y mejorando y creer que podíamos cumplir nuestra decisión inicial, que fue la que tomó la familia cuando decidió hacer este cambio, y que era pasar de ser una empresa rural clásica y tradicional, con el objetivo solamente en la producción, pasar a ser una empresa moderna, que además del éxito en la producción, tenga el éxito en las personas y que las personas que trabajan en el campo tengan su bienestar, tengan una proyección y quieran seguir viviendo en el campo, porque nos enfrentamos a eso. La gente no quería trabajar en el campo, no quiere llevar las familias. Nosotros hace poco hicimos un recuento. Cuando empezó este proceso vivían 3 niños solamente con sus familias en el campo, hoy viven 17. Los jóvenes peones quieren volver a vivir al campo, quieren trabajar en el campo. Nuestro lema todos los días es que el campo sea un buen lugar para vivir y para trabajar y poder acompañarlos no solo en el campo, dentro del espacio de trabajo, sino afuera. Yo siempre les digo, yo estoy para que ustedes no se preocupen de nada, yo me ocupo de su familia, de sus hijos, de la escuela y la empresa acompaña en eso, ¿sí? No solo dentro del recinto del campo, sino acompañando afuera con políticas de evaluaciones, de bonificaciones, de préstamos de mercadería. O sea, queremos que el peón en Santa Clara y Yuquerí hoy está cuidado, está contento y por supuesto que detrás de todo esto hay un equipo de mandos medios, de gerencia que acompaña y eso hace que no solo los peones, sino también los profesionales querramos seguir trabajando en el campo. Así que un poco eso. Muy bueno. Gracias. Bien, excelente. La verdad que cuando escuché... Sí, terminamos.
Cuando escuchamos la historia de Santa Clara de Yuquerí, las otras 3 nos quedamos, la verdad, muy contentas con todo lo que habían hecho. Pues es fantástico. José, Gracias. vos estás en una agroindustria, estás en Esperanza, uno supone que ya esas necesidades básicas están un poco más cubiertas. Trabajás en Nutriar. ¿Qué acciones están llevando adelante ustedes que vos entiendas o creas que se pueden replicar o que la gente que está acá pueda replicar en sus empresas que son principalmente de producción primaria? Sí, Lari, es como vos decís, todo lo que cuenta Jime, en este caso ya son necesidades que están satisfechas, pero así todo nos queda muchísimo por hacer y seguir haciendo. Nosotros creemos que la cuestión básica pasa por la comunicación en todo lo que es el proceso de gestión, en cualquier tipo de proceso de gestión, sobre todo en lo que hablamos de talento humano. Muchas veces caemos en suponer, creer, pensar qué es bueno, qué le gusta o qué no le gusta a nuestro equipo de trabajo, cuáles son sus expectativas. Pero ¿alguna vez se lo preguntamos? ¿Cuántos de nosotros hemos perfilado a un montón de personas porque hace una tarea bien a que va a trabajar en ese puesto de trabajo? Pero le preguntamos si realmente quiere trabajar ahí o no. Entonces con esto nosotros arrancamos 2 proyectos. Uno de ellos es el proyecto Despegue, por así decirlo, que tiene como fin conocer qué motiva, qué moviliza a nuestros empleados. ¿Qué hace que ellos se levanten cada día a trabajar y quieran ir a nuestra empresa? ¿Por qué nos eligen? ¿Nos eligen? ¿Es una necesidad? ¿No les queda otra? ¿O realmente hay un compromiso de parte de ellos? Este proyecto, que se llama Proyecto para darle una formalización dentro de un marco, tiene como finalidad la que comentaba antes, pero conocer de manera objetiva y fehaciente cómo se siente el empleado, qué quiere, cómo se ve trabajando en nuestra empresa. Primero, si se ve trabajando y segundo, de qué manera. Y en base a eso, ese input que lo tenemos de manera fehaciente y objetiva, poder hacer acciones y acciones que impacten, no perder el tiempo. El proyecto consiste simplemente en poder hacer reuniones con los responsables de área y cada uno de sus equipos de trabajo dentro de un marco de confidencialidad, de confianza, de sinceridad, donde, como decía antes, se dé esta conversación que por ahí muchas veces no se da de manera natural o porque no hay feeling o porque hay otras prioridades o porque no las creemos necesarias, ¿no? Pero déjenme decirles que son sumamente necesarias porque después, a la corta, a la mediano o largo plazo, si la persona no se siente cómoda dentro de la organización, se va a ir. Y este tiempo que nosotros podríamos haber invertido con ellos, después se traduce en más gastos y más tiempo. Desde el hecho de iniciar un proceso de reclutamiento y selección, a capacitar a la persona, el tiempo que eso conlleva. Primero encontrar la persona, que sabemos que es un mercado sumamente difícil, capacitarla y después seguramente viene alguna que otra queja de que esa persona no se desempeña igual de como se la desempeñaba la anterior, ¿no? Entonces, considero que es muy importante tener estos espacios porque cuando desde el área proponemos estas iniciativas o estos proyectos, la respuesta ¿cuál es? No tenemos tiempo para esas cosas. Entonces, déjenme decirles que sí, que con el diario del lunes, como diría un ex jefe mío, se lleva más tiempo y más dinero. Ese es uno de los proyectos que tiene que ver con esto de conocer esa chispa. Y otro de los proyectos que estamos realizando, nos pusimos a pensar cómo nosotros como empresa podemos generar mayor calidad en la vida del trabajador, ¿no? Entonces, este año implementamos otro proyecto que tiene que ver con salud y bienestar en el trabajo, que consiste en poder sumar diferentes charlas, talleres, actividades que estén relacionadas a este área. Desde una charla con un ergónomo, que es aquella persona que trata de cuidar físicamente a la persona dentro de lo que es el ámbito laboral. Pensemos que nosotros tenemos chicos que están en un final de línea que tienen que cargar pallets manuales de bolsas de 25 kilos. Entonces, bueno, ¿cómo es ese movimiento repetitivo? Hasta charlas con nutricionistas para saber no qué comer, sino hábitos saludables, que muchas veces si nos caemos la mayoría en mates y bizcochos, y capaz que con el mismo tiempo podemos hacer otras cosas, hasta lo que se conoce como pausas activas.
Muchas veces, sobre todo en el invierno, uno arranca a trabajar en frío y tengamos en cuenta lo que decía recién, esos movimientos repetitivos y demás muchas veces generan lesiones. Entonces, de esta manera es poder activar el cuerpo de manera anticipada para poder prevenir. Pero sí, yo considero que son todas acciones que se pueden hacer en cualquier ámbito, y independientemente si la empresa es chica, grande o mediana. Es un poco eso. Genial, José. Juli, ¿qué opinas de todo esto? Vos estás en el tambo, tiene sus particularidades. ¿Pensás que esto, lo que hicieron las chicas, se puede aplicar? ¿Y qué están haciendo en La Mora, en establecimiento La Mora, en estos temas? Bueno, con este micrófono. Bueno, hola a todos los que no saludé. Bueno, nosotros en La Mora, una empresa tambera de la zona de Colonia Tacurales, hace más de 10 años que decidimos poner el foco en las personas. Un poco la parte de lo que comentó Jimé ya estaba cumplido, por suerte. La parte de la conectividad también es más accesible por el lugar a donde estamos. Entonces sabíamos que teníamos que dar un paso más adelante y empezar a trabajar en otras cuestiones. Por eso digo que lo que comenta José es aplicable, y es aplicable sin pensar en el tamaño de la empresa, sino que comprometiéndose y poniendo en foco gente, tiempo y un poco de cabeza a la situación. ¿Cómo lo planteamos nosotros y cómo lo seguimos trabajando? Bueno, primero con charlas informales, que fue con los primeros puntos que empezamos a trabajar, esas charlas en la cocina, que son las más valiosas, son en donde se resuelven muchas de las cuestiones, que eso lleva horas de mates, pero que son invaluables y la gente las necesita y las valora un montón. Y a raíz de eso decidimos planificar las acciones vinculadas al foco que queríamos darle a las personas. Armamos un plan de trabajo, como hacemos siempre en el CREA, que es lo que nos funciona y sirve para ponerle fecha a las acciones, que creo que eso es uno de los puntos más importantes, ponerle fecha a las acciones. Esas reuniones, cuando podemos con profesionales en recursos humanos, sino entre los asesores nuestros del CREA o los asesores privados, pero vinculados a temas que no están estrechamente relacionados con la parte operativa, con la parte productiva, sino que son temas vinculados a trabajar sobre los valores, sobre la visión, sobre la misión de la empresa, a trabajar temas vinculados con la comunicación entre las personas, con el trabajo en equipo, a través de juegos, que eso está bueno porque es otra forma de fijar los conceptos y también de salir de la rutina. De esa manera empezamos a trabajar este tema hace ya mucho tiempo y lo seguimos haciendo, teniendo siempre una persona que va siguiendo ese plan de trabajo para que se cumpla. Y bueno, esa fue la forma más bajada a la acción que nosotros empezamos a implementar en La Mora para poder llevar a cabo esto. ¿Qué está bueno de esas reuniones? Es para los chicos y para la parte que está más en lo que es mando medio, es que nos aprendemos a conocernos fuera de la fosa, fuera del trabajo en la manga, y eso ayuda un montón a resolver conflictos, a saber cómo comunicarte con tu compañero de trabajo, y bueno, para nosotros obviamente lo mismo. Pero bueno, eso fundamentalmente es lo que nosotros hicimos y creo que es sumamente aplicable, con poco costo, o sea, no tienen costo, son actividades que se pueden hacer siempre y cuando uno esté comprometido y tenga ganas de apostar a trabajar en las personas. Excelente, gracias Juli. Para las tres, elija la que quiera arrancar. ¿Qué impacto ven que tienen estas actividades? Algo fueron nombrando, pero en el día a día del equipo, en los resultados de la empresa, que también es lo que nos importa, que las empresas alcancen los resultados. ¿Qué pueden decir sobre eso? Jimé, ¿arrancás vos? Sí, un poco también. Antes? Sí, un poco de lo que ya relaté, ¿no? El hecho de que la gente quiera seguir trabajando en el campo, quiera venir a vivir al campo con su familia, y por supuesto para todo el equipo y para toda la familia ha sido positivo en todos los sentidos, productivo, humano, en el día a día, ha sido un cambio de energía, así que sin dudas eso. Bien. Sí, José. Yo puedo sumar que los resultados no son inmediatos, es una cultura que se genera, es un proceso y como todo proceso lleva su tiempo, pero que sí, que es totalmente medible y cuantificable.
desde el ejemplo de que una persona decida retirarse de la organización en busca de algo mejor y que en menos de 6 meses toque la puerta nuevamente para decir, che, me arrepentí, hay trabajo, hasta una encuesta de clima organizacional, que hay un montón de herramientas para medir el clima, donde uno ve, y no solamente a nivel local como agroindustria, sino ya se viene viendo hace 2 años atrás a nivel más bien nacional, que hoy en día las personas a la hora de elegir quedarse en una organización o de cambiar una organización, el tema de la remuneración económica queda de lado. No quiero decir todo un porcentaje, pero ya no es como antes. Hoy en día se valora más cuestiones intangibles que tienen que ver con compañerismo, flexibilidad, autonomía, beneficios que pueda dar la empresa, desarrollo personal y organizacional también, y sobre todo el hecho de sentirse tenido en cuenta, sentirse valorado. Entonces me parece que eso sumamente se ve reflejado y se puede cuantificar tranquilamente. Genial. Juli. Bueno, me parece que ese impacto que está comentando José, nosotros como productores agropecuarios tenemos que empezar a ayornarnos y tenerlo muy en cuenta porque son las generaciones que empiezan a trabajar con nosotros. Entonces creo que es fundamental que empecemos a trabajar en estos temas y sobre todo en generar esas reuniones en donde no solo la charla se termina centrando en la parte operativa. Porque si uno va a volver, bueno, iba a contar 2 anécdotas vinculadas al impacto y tienen que ver con lo que decís vos, José, que la gente quiere volver a trabajar en las empresas y eso es buenísimo y súper reconfortante para nosotras. El primer caso es cuando un matrimonio hace 6 años más o menos empezó a trabajar con nosotros y teníamos una planificación de una reunión, ellos creo que hacía 2 o 3 meses que trabajaban, y Simón, que es el chico que todavía está trabajando con nosotros, no vino a la reunión. Y no, me dice, la esposa me dice, no quiere venir porque él no le interesan estas cosas, porque él no trabaja con gente, porque es tractorista. Bueno, agarré la camioneta y lo fui a buscar. Entonces le digo, mirá, yo necesito que vengas, por lo menos danos la oportunidad de escuchar lo que vamos a hablar. No, dice, a mí no me interesa. Bueno, lo convencí, fuimos hasta la casa y se quedó en la reunión. Y la verdad es que le encantó y yo creo que todavía ahora es el primero que llega cuando nosotros hacemos este tipo de reuniones. Y creo que ahí está el impacto de las pequeñas cosas que van ocurriendo. Yo creo que después termina, cuando mostraste los números de productividad, a lo mejor no lo tenemos medido, o sea, hay que medir tantas cosas en el tambo que a lo mejor es algo que uno no llega a medir, pero lo vas viendo en estas cuestiones. Nos pasó hace 15 días que nos llama unas personas que estuvieron trabajando con nosotros para preguntarnos si había un lugar para ellos, porque se querían ir de donde estaban, pero porque no tenían las comodidades que tenían cuando trabajaban con nosotros, y nos dicen en un caso, y no se puede hablar, como que no me escuchan tanto. Y son todas cosas que uno dice, bueno, al final, en todo este camino recorrido, donde hay idas y venidas, donde no siempre todo es color de rosa, porque todos acá trabajamos con gente y en todo tipo de empresas pasan estas cosas, creo que el impacto es ese, son esas pequeñas cosas que te empiezan a ocurrir y que decís, vale la pena seguir apostando porque yo creo que generás que el trabajo sea más lindo. O sea, hablamos en la preparación. Estamos trabajando, y sobre todo la gente que trabaja en el campo, porque no solo trabaja y comparte el espacio de trabajo como en una industria, sino que después comparten los patios, más allá de que cada uno tiene su casa, viven en el mismo, como si fuese la plaza, la tenemos enfrente. Entonces es compleja la situación. Y que vos te sientas escuchado, cómodo, con todas las condiciones habitacionales y todo lo que necesitas resuelto. Me parece que es la única, a mí me parece que es la única forma que tenemos para hacer empresas sustentables, atractivas, un poco los conceptos que siempre usábamos para un futuro. Las generaciones que vienen valoran otras cosas que la mía y las demás atrás no las veían. Me parece que es el camino y creo que, bueno, charlando surgen un montón de ideas para adelante. Y yo creo que el impacto es muy positivo y que son totalmente aplicables. Genial, buenísimo, chicas. La verdad que coincido. Como para ir cerrando y antes que Rodi nos apure. No, tenemos tiempo todavía. ¿Qué consejos darían o qué sugerencias harían a los que quizás no se metieron todavía a trabajar en estos temas de manera más formal y quieran hacerlo? ¿Qué les sugerirían de por dónde arrancar? ¿Qué tener en cuenta? Hablaste del diario del lunes. Bueno, léeles el diario del lunes, a ver si... No, yo creo que sobre todo es convicción de dar el paso
y de ser consecuentes, no hacer una actividad por hacerla y no realmente estar convencidos. Eso por un lado. Y por el otro lado, entender que no es pérdida de tiempo y también es trabajo conocer a nuestros equipos más allá del rol que ocupan, más allá de si son tractoristas, si son peones, si son encargados, si es el ingeniero o el veterinario que viene, sino conocer un poco más su historia, de dónde viene, con qué luchan, qué los motiva, cuáles son sus desafíos. Pasar la conversación por ese lado, pero convencidos, no por obligación. Excelente. Chicas, Jimé. Sí, me sumo un poco a lo que dice José y básicamente el consejo es ese, ¿no? Tomar la decisión, porque por lo menos lo que pasa en Corrientes y en los campos ganaderos tradicionales es que de esto se viene hablando hace rato. Yo ya tengo 20 años trabajando en el rubro y se viene escuchando hace rato que hay que pensar en la gente, que hay que cuidarlos, las condiciones básicas. Bueno, ahora ya llega un momento de dejar de hablar y empezar a hacerlo. Yuquerí fue pionera en hacerlo, así que, bueno, si pudo hacerlo Yuquerí, siendo lo más tradicional, ganadero y correntino, todos pueden hacerlo, así que bienvenidos a todo el que se quiera sumar porque es una experiencia maravillosa y yo de mi parte asumí este trabajo con orgullo porque no podía creer que esto podía ser realidad. Se hizo realidad y realmente hoy es un éxito en la zona, en los campos ganaderos. Genial. Juli. Sí, yo creo que el compromiso por parte de la gerencia o de las personas que están en los puestos más altos de las empresas es fundamental, el convencimiento, para que termine siendo, como decían las chicas, una cultura de trabajo y no acciones aisladas que no tengan una lógica. Y también pensar en que no siempre es un camino ascendente, que bueno, va a haber momentos que va a estar buenísimo, momentos que no, pero creo que hay que dar el primer paso. Y que yo creo que tenemos que entender que los problemas futuros van a ser no productivos, sino de relaciones, y me parece que es donde más tenemos que poner el foco y nuestro tiempo y nuestras ganas. Buenísimo, y me das pie para la última pregunta, Yapa, así que te va a tocar responderla. No, un poco hoy miramos un poco el futuro en todo esto, entre cuestiones tecnológicas, IA, robótica, nuevas necesidades. ¿Cómo se imaginan a futuro la gestión de las personas? ¿O va a ser suficiente lo que se está haciendo? ¿Qué piensan que van a tener que sumar? ¿Qué desafíos nos vamos a encontrar? Yo creo que nunca es suficiente, que eso es lo que está bueno, siempre hay algo más por hacer, lo dijimos. Las nuevas tecnologías a nosotros mismos nos generan un desafío grandísimo y me parece que las empresas no pueden no ver las nuevas tecnologías vinculadas a las personas y ahí es donde nuestra función va a ser unirlas, trabajar en conjunto, será generando capacitaciones, un poco lo que decían en el panel anterior, hay que también pasar el tamiz y ver qué necesitamos y qué no, porque no todo es para todos. Me parece que eso también es fundamental, sobre todo para después trasladarlo a la gente y no abrumar con todo lo que hay, porque es muchísimo. Yo creo que no va a ser igual que ahora, que hay muchos cambios y ahí es donde uno tiene que... Me parece que lo fundamental es la comunicación y esto de lo que contaba José, de saber lo que la gente quiere, porque en el fondo nosotros vamos a seguir siendo iguales, lo que nos va a pasar y a estar con nosotros va a ser la tecnología que vamos a tener que aprender a usarla y sacarle el provecho que necesitamos. Pero creo que la comunicación realmente con sentido va a ser a donde más vamos a tener que estar apostando. Genial. ¿Jimé? Sí, coincido básicamente, la comunicación. Para mí la charla, el cara a cara, el compartir, el saber cómo está la otra persona, qué necesita, y no qué necesita en el campo, no es si cumplió la tarea que tenía, qué necesita en su casa, qué necesita con sus hijos. La comunicación con los dueños, con la gerencia, me parece que es fundamental. El día a día, la charla, el ida y vuelta, el saber cómo está el otro. Y con las personas esto es infinito, o sea, no hay nunca un techo, así que me parece que es a futuro todo. Genial. José, ¿algo que agregar? No, sí, sumo y adhiero a todo lo que dijeron las chicas, es un poco más repetir lo mismo, pero es la base, no suponer, preguntar y direccionar las acciones en base, no digo a lo que quieran porque no todo se va a poder hacer, pero sí acciones que tengan impacto y no desde la suposición. Bien.
buenísimo, chicas. Les agradezco el tiempo un poco para hacer un recuento de lo que hablamos hoy. A mí me gusta mucho esta frase, la voy a leer para no errarle, pero un poco para que la pensemos. Las personas deben ser vistas como el ingrediente más indispensable para el éxito. Pero el éxito también depende de cómo se gestionan esas personas. No quiero meterme en el tema del psicólogo deportivo, por favor, pero Messi necesitó un Scaloni para ganar un mundial. Necesitó un equipo distinto, necesitó reglas, necesitó gestión, necesitó un montón de cosas. ¿Era el mejor talento? Es el mejor talento, no hay duda. Nos podemos poner a discutir después Messi o Maradona, no nos vamos a meter en esa. Pero el talento necesita ser gestionado. Entonces, la invitación un poco de este panel es empezar a hacernos ese poquito tiempo, todos los días, una vez por semana, una vez por mes, para escuchar a nuestro equipo, para ver qué necesidades tienen, sin olvidarnos que tenemos que alcanzar resultados, que las empresas son empresas y necesitan llegar a un número y que en el fondo termina siendo económico y está todo eso, no hay que olvidarlo, pero siempre va a ser mejor con las personas arriba, ¿sí? Siempre va a ser mejor con el equipo comprometido con lo que está haciendo. Si uno le da lugar al equipo, lo que vuelve siempre es genial. Tengo la suerte de conocer 2 de las empresas que están acá y sé que es así, y escuchando a Santa Clara Yuquerí con lo que hicieron y conociendo parte del equipo también, sé que volvió y que cuando se pusieron en serio a hablar estos temas, tuvieron resultados espectaculares y no hay límite. No hay límite porque es mucho lo que se puede hacer con la gente comprometida. Por mi parte, agradecerle a las chicas, agradecerle nuevamente a CREA por darme el lugar, agradecerles a ustedes por escucharnos. Y bueno, los dejamos. Gracias.